Roberto, ya 9:30 en punto y me dicen que ya está en línea a Alberto Fernández, presidente de la Nación. Mirá qué puntual. Bueno, ya estamos en comunicación entonces con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, comentábamos con mis compañeras y compañeros, estamos con Fernando Siveira, con Jimena Fuertes, con tu amigo Pesky, que te imita todos los días. Quiero escucharlo a Pesky imitarme, me gusta eso. Cuando quieras, saludalo al presidente Pesky. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Porque es una forma de hablar conmigo mismo. Eso me suena divertido. Que hoy tenemos una agenda muy variada. Yo no sé si vos te acordás, pero un día que te llamamos de la radio, él estaba haciendo a Scioli y vos creíste que era Scioli. Sí, me acuerdo perfectamente, ¿cómo no me voy a acordar? Me acuerdo perfectamente. ¿Cómo nos vamos a olvidar? Hola, Alberto, buen día. Te hacía en Brasil, Daniel, te hacía en Brasil, no sé, estás en todos lados. No, bueno, pero tuvimos un problemita, después te cuento. Bueno, me alegro que hoy estés de mejor humor. Ayer se te veía muy preocupado y quiero hacerte una pregunta directa sobre el punto central que a mí me pareció que hubo en la charla de ayer, en donde vos decís, guarda, porque cada 24 días se está duplicando la cantidad de fallecimientos. Antes había 750, a los 24 días hubo 1500 y ahora 3000. Y yo me quedé pensando, vos nos estás diciendo que si todo sigue así, en 24 días va a haber 6000 y en otros 24 va a haber 12000. ¿Puede ocurrir eso? Mira, nosotros estamos trabajando en un escenario desconocido. Esta es la realidad, de que nadie conoce el escenario de la pandemia. Tenemos alguna ventaja mirando experiencias de otros lados, y sobre esa base fue que dictamos la cuarentena temprana, y la cuarentena temprana dio buenos resultados en el sentido de que nos dio tiempo a reorganizar camas, conseguir respiradores, todo lo que necesitamos para equiparnos, para soportar este momento, que es el momento más duro. Y eso salió muy bien. La verdad es que eso... Mirá, solamente un ejemplo. Si nosotros no hubiéramos hecho eso, hoy la provincia de Buenos Aires estaría saturada, absolutamente saturada, porque tenía 900 y pico de camas de terapia intensiva y hoy está usando 1100. Claro. Hoy habría gente a los que en la provincia de Buenos Aires le dirían no te puedo atender. Sí. Y nosotros sabíamos que cuando eso pasó en distintos lugares de Europa, la cantidad de muertos se duplicó. Entonces, ¿por qué piensan ustedes que tenemos la misma cantidad de infectados y la 10ª parte de muertos de Francia? Precisamente por eso, porque hubo una cuarentena, pues la cuarentena nos permitió equiparnos, y porque en Argentina hemos logrado que nadie se quede sin la atención médica que reclama. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? El coronavirus no es una enfermedad que te mata de la noche a la mañana. Es una enfermedad que generalmente te tiene en terapia intensiva aproximadamente 28 días promedio. Escuchá bien lo que te digo, 28 días promedio. Sí. Utiliza un enfermo de coronavirus en terapia intensiva. Son generalmente las personas de edad avanzada, pero no necesariamente, porque ayer bien dijo Axel, hay un 20% de personas que terminan muriendo por el coronavirus y tienen menos de la edad promedio que es de 72 años. Entonces, el cálculo que dice que cada 24 días nosotros realmente tenemos en cuenta la cantidad de contagios, y no tenemos en cuenta la cantidad de muertes, porque la muerte es como el desenlace del contagio. Pero tenemos cada 24 días estamos duplicando el número de muertes. Y ese dato es un dato que tenemos que tener presente. Es un cálculo estadístico, matemático,
y como dice alguna vez dijo Bartebras, tenerle cierta desconfianza a las estadísticas, sabiendo que si hay 2 hombres, si hay 2 pollos, no es que cada hombre come un pollo, sino que hay un hombre que se come 2 y el otro muere de hambre. Tener cierto cuidado con las estadísticas, pero la progresión que estamos viendo es esta. Y siguiendo también con los científicos duros, Einstein decía, si sigues haciendo las mismas cosas, no esperes encontrar distintos resultados. Digo, si esto me está pasando, en el medio además puse una cuarentena que quiso ser más dura y aún así evidentemente no sirvió, que fueron los 14 días previos que pasamos hace un mes atrás. Y eso no aminoró la marcha. Bueno, pues entonces prestemos atención a que si seguimos haciendo lo mismo, nos va a seguir pasando lo mismo, y si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, cada 24 días voy a duplicar el número de casos. Entonces, lo que yo entiendo toda la explicación humana, psicológica, porque consulto y escucho y advierto, porque yo también tengo un hijo de 25 años que está encerrado y no la pasa bien. Y bueno, lo que tengo que decir es que es lo que nos ha tocado en suerte, y que si la única forma de evitar los contagios y la proliferación de contagios es quedarse en sus casas. No hay otra forma. Entonces, por más que me digan que a cielo abierto las posibilidades de contagio son menores, y bueno, eso es lo que dicen los médicos, es cierto. Pero lo que yo sí he visto es que aumenta la circulación y aumentan los contagios. Y los contagios se dan, en parte, en reuniones sociales. Eso hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Todos tenemos ganas de ver a otro, pero eso hay que evitarlo, porque el riesgo ahí es muy grande. Y también hay una parte de contagios que hay mucha gente que dice, no tengo idea cómo me contagié. Ayer hablaba con Coco Silvi, que se contagió. Sí. No tengo idea cómo me contagié. Hablaba con Omar Lavieri, que se contagió. No tengo idea cómo me contagié. Por lo tanto, tal vez te contagias por circular. Y en la circulación, un descuido, porque es como yo siempre digo, ¿no? Si vos ves todos los negocios abiertos en la avenida de Santa Fe, eso te relaja. Decís, bueno, esto está ordenado. Si está todo abierto, está todo ordenado. Digo la avenida de Santa Fe y podría decir la calle principal de La Matanza, la calle principal de Quilmes, o la calle comercial, el centro comercial de Avellaneda, podría decir cualquier lugar. Si todo ya está abierto, la gente se relaja. Dice, esto está ordenado. No está ordenado, ¿eh? No está para nada ordenado. Y es cierto que en la ciudad los picos, el crecimiento es más paulatino de lo que pasa en la provincia, pero es cierto que tiene la mayor cantidad de casos. Es cierto que en promedio, si uno cuenta todos los infectados que ha tenido y las manzanas que tiene la ciudad de Buenos Aires, en cada manzana hay 5 infectados, es un cálculo también estadístico. Todo esto también es cierto. Por eso hay que ser muy cautos y cuidadosos en el tiempo en estos 15 días que empezamos. Ayer se notaba una diferencia, me dio la impresión de que Rodríguez Larreta estaba como un poco más confiado, que había una diferencia entre el mensaje tuyo y el de Larreta, más allá del buen diálogo que tienen, y me pregunto si esa diferencia de un dirigente más preocupado y el otro más confiado no confunde un poco a la población. Él tiene una diferencia respecto a lo que está pasando en el Gran Buenos Aires, que es real, que él tiene un ritmo de crecimiento más acotado. O sea, él pasó de 800 a 1000 casos, de 1000 casos a 1100.
ahora está un poquito más cerca de 1.200 promedio. Es cierto que el crecimiento parece ser más amesetado, pero es crecimiento. Y eso es lo que yo trato de marcar. No es que él tenía 1.200 casos y ahora tiene 800. Supuesto en el cual estaría de acuerdo con él que la curva ha girado y entonces no es que esté en desacuerdo con lo que él dice tampoco, es un dato el de él. Lo que digo es, si es verdad que creces más lentamente, también es verdad que creces. Y si creces, no nos relajemos. Este es mi planteo. Igual él ha mantenido todo lo que habíamos acordado, o sea, no, que esto no se tome como que le estoy cargando tintas a Horacio o Rodríguez Larreta, ni mucho menos. Es exactamente lo que habíamos dicho hace 15 días y los términos siguen exactamente iguales. Bien. Te cambio el tema porque ayer hubo una noticia bien importante que es la decisión de por un DNU cambiar la situación que se había creado entre el Estado y Vicentín después del que el juez Fabián Laurentini desechó la propuesta que le había llevado Perotti. Si bien vos emitiste un tuit, me gustaría conocer las razones profundas por las que decidiste eso. A ver, volvamos al punto donde todo esto se inició. Cuando todo esto se inició, Vicentín era un problema. Me lo planteaban cotidianamente como una empresa cuya quiebra iba a deparar efectos muy nocivos para toda la economía de Santa Fe, iba a favorecer el mercado, la concentración del mercado cerealero, iba a generar una cantidad de despidos, se iba a dejar colgado a 2.500 pequeños productores. Y todo esto iba a ser un muy serio problema para la provincia, para la economía de Santa Fe y de algunas provincias aledañas de Santa Fe. Yo escuché todo esto y entonces lo que hice fue disponer, cosa que la ley no autoriza, una intervención durante 60 días invocando que necesitaba intervenir la sociedad para ver qué era lo que pasaba, para poder mandarla de declaración de utilidad pública y de expropiación consecuente. Y fue lo que hicimos. Y entonces nombramos allí un interventor y un subinterventor para que llegaron, estuvieron una semana, fueron con un equipo muy grande de la CIGEN. La CIGEN logró copiar todos los libros de la sociedad. Necesitábamos esos 60 días para poder estimar exactamente con toda claridad cuál es el conflicto económico de Vicentín, y porque Vicentín es cierto que es una empresa, Vicentín es así, que es la sociedad cerealera, pero también hay un entramado de sociedades impresionante que había que desenmarañar y ver qué vínculo tenían entre sí todas las sociedades. Uh-huh. Al cabo de una semana, el juez de Conquista echó por tierra el DNU, no lo declaró inconstitucional, pero hizo algo muy raro. Dijo, no voy a hablar de su inconstitucionalidad, pero voy a hacer cuenta que no existe. Y hizo algo como si no existiera, y eso nos obligó a ir a la justicia contencioso administrativo de la capital, que fue el lugar donde se dictó el acto. La justicia de la ciudad de Buenos Aires dijo, no, yo no será competente, la justicia competente es la de Reconquista, y todo esto demoró prácticamente, hasta el día de ayer, que la ciudad de Reconquista dijo, bueno, sí, soy competente yo, pero no resolvía nada todavía. Ahí se iniciaría un proceso donde teníamos que demostrar las causas de por qué hicimos todo esto, pero en el medio nosotros no pudimos hasta acá conocer qué pasa en Vicentín, y los datos que tenemos de los saqueadores son todos preocupantes. Los datos que vienen del Banco Nación son muy preocupantes, los datos que vienen de la UIF
son muy preocupantes. Los datos que tenemos del Discovery, para que la gente lo entienda, el Discovery, el Vicentín tiene un 30 y tanto % de su deuda en manos extranjeras, donde el principal acreedor es la Corporación Financiera Internacional, el Banco Mundial. Los datos que me llegan del Discovery presentado en Nueva York es que el Discovery avanza y allí se está investigando la fuga de dinero legalmente de parte de los directivos de Vicentín. Todos los datos empiezan a ser altamente preocupantes. Y los 60 días que me había tomado para poder intervenir y ver qué posible solución podíamos encarar, se me fueron, y todos los datos que tengo son que más o menos hoy en día los activos de Vicentín cubren 1/3 de la deuda de Vicentín. Entonces, en esos términos, a todo esto, con una reacción de la oposición absolutamente adversa a querer rescatar a la empresa, tratándonos a nosotros de expropiadores, tratándonos a nosotros de querer avanzar contra la propiedad privada, y olvidándose que también es propiedad privada la de los productores que quedaron colgados, y propiedad privada es la del Banco Nación, que no puede cobrar, y propiedad privada es la del Banco Ciudad, o del Banco el Vice, que tampoco puede cobrar. Todo eso también es propiedad privada, pero de esa propiedad privada no se preocuparon solo de la propiedad privada y Vicentín. Instalaron la idea de que nosotros éramos expropiadores seriales y se dio en un conflicto político real. Pero cuando nosotros vimos que los activos de la empresa son aproximadamente 1/3 de la deuda que va a tener que enfrentar la empresa, que el juez comercial nunca aceptó que entremos no por vía de expropiación, sino dentro del concurso, con un acuerdo donde se pusiera en un fideicomiso todo el paquete accionario y nos entregaran a nosotros para encontrar una solución, y para dar una solución nos dieran a nosotros el manejo de la empresa, y esto tuvo su último fracaso hace 3 días. Nosotros decíamos, miren, nosotros de verdad queríamos rescatar una empresa, no queríamos rescatar a los directivos de una empresa. Para rescatar a los directivos de la empresa tuvo el gobierno anterior. Nosotros no queremos hacer eso. Nosotros lo que queríamos era rescatar una empresa que consideramos era estratégicamente importante para salvaguardar a los productores, para salvaguardar los puestos de trabajo, y para que el Estado pueda tener una referencia dentro de ese mercado, que es un mercado muy importante, y para evitar que el mercado de exportación de cereales se concentre aún más en Argentina. Pero eso no lo estábamos consiguiendo de este modo, claramente no, y lo que todo indicaba era que íbamos a terminar nosotros metidos en una empresa, la verdad, salvando las papas a los ¿Hola? Acá, salvándole Sí. las papas a los accionistas y a los directivos de la empresa. Uh-huh. Y la verdad, lo último que queremos es eso. Si todos ellos están querellados judicialmente, cuestionados penalmente, eso es lo que quiso hacer el gobierno anterior, no es lo que quiero hacer yo. Ahora, vos hablaste en la presentación... Así es, termino con esto, así es. Sí. El plan de negocio que nosotros teníamos tenía un condimento central, que era YPF Agro. YPF Agro es una unidad de negocios de YPF que vende fertilizantes y combustibles a los productores agropecuarios, y ahí se están echando un ruido de algún teléfono pareciera. YPF Agro vende combustibles y fertilizantes a productores agropecuarios, y ellos le pagan con semillas, con cereales.
y esos cereales después se venden a las exportadoras. Y ese negocio se ha desarrollado mucho en YPF Agro. Y es una buena sinergia entre el productor agropecuario e YPF. Habíamos pensado que YPF Agro se pusiera a cargo del manejo de Vicentín, con todo el saber que ya tiene, tiene lógicas absolutamente de mercado, está interviniendo en ese mercado, y la idea era esa. Bueno, la conclusión que uno saca es que para hacer eso, tal vez mejor opción sea que YPF Agro se convierta en una sociedad autónoma, desarrolle su operación como la venía haciendo y nos permita lograr el mismo objetivo, que es tener una empresa de referencia del Estado en el sector cerealero. Y para eso no le tengo que salvar, no tengo que hacer una inversión millonaria en dólares para salvar una empresa y a sus accionistas. Esto fue lo que nos llevó a nosotros a actuar como actuamos. A ver si entiendo. Vos lo que decís es que YPF Agro se va a escindir de YPF Central, va a ser una SA propia y va a intervenir en el mercado para cumplir el deseo de darle seguridad alimentaria, asegurarse las divisas. Y digo porque esa idea estaba originalmente. Y cuando apareció lo de Vicentín, por el volumen de Vicentín, dijimos, bueno, con el volumen que tiene Vicentín, si ponemos YPF Agro, entonces podemos darle la potencia que Vicentín necesita. No nos dejaron, nos pusieron todos los obstáculos. Me tuve que bancar cacerolas alrededor de tipos tocando la bocina, insultos en todos lados, letras escritas de que somos expropiadores. Y finalmente nunca me dejaron ver lo que había dentro de Vicentín, y lo que pude conocer es muy preocupante. Guarda que si es por las cacerolas no te van a dejar hacer nada, ¿eh? No, sí, ya lo sé. Digo, pero solamente dar testimonio de cómo funciona el país. Esto es lo que quiero decir, ¿no? Y pero vos pensás que YPF Agro está en condiciones de cumplir ese rol, ¿no? ¿Cómo? ¿Vos pensás que YPF Agro está en condiciones de cumplir ese mismo rol? Bueno, es que era la idea originalmente pensada. Escindir a YPF y convertirla en una empresa que intervenga en el mercado. Eso es. Yo escucho un ruido de que están marcando un teléfono. ¿Te podemos en un segundo llamar por la otra línea, que parece que hay un problema, que tengo un par de preguntitas más que hacerte? Ahí te llaman, dale. Cómo no. Bueno, está habiendo un problema con la línea, ahí lo volvemos a llamar al presidente de la Nación. En principio estaba explicando las razones por las que se decidió no avanzar con Vicentín y cómo se va a reemplazar esa intención del Estado de tener una empresa que actúe en el mercado granario argentino, el sector más dinámico de la economía argentina, claramente. Avísenme cuando lo tenemos al presidente nuevamente, Ahí está, creo. ¿Ya lo tenemos? Sí. ¿Hola, Alberto? Sí. Ah, bueno. No, yo te decía, no, lo de YPF fue algo que pensamos originalmente. Y bueno, tal vez sea la hora de desarrollarlo de ese modo. Lo que sí estoy seguro es que yo cuando recién hablaba de los carcelorazos, estoy planteando el cuadro de situación, ¿no? Sí. Hicieron de el rescate de una empresa una expropiación virulenta. Y en verdad lo único que intentábamos era ver si podíamos salvar esa empresa y ponerla al servicio de la Argentina. Bueno, fue todo imposible. Fue porque cuando yo comento todo lo que pasó, todo eso yo siento que también influyó sobre la justicia. Claro. Y siento que el juez también se quedó frente a todo lo que estaba viendo. Porque el juez es un juez de Reconquista, con toda la influencia que en Reconquista ejerce Vicentín. Yo creo que todo eso ha pasado, por eso lo cuento. Y bueno, el resultado es que ahora no sé para dónde van a correr ellos. Yo ya tomé una decisión.
miren, yo estatizar deudas privadas, no. No. Que yo rescatar una empresa para que le sirva al Estado argentino, sí. Estatizar deudas privadas, no. Avalar con la presencia del Estado un eventual desfalco de una empresa, no. Salvar accionistas, no. La plata del Estado no está para salvar accionistas ni para salvar directivos. Está para hacer un proyecto. Bueno, está claro, yo en algún momento dije, yo no medí adecuadamente, porque como desde Vicentín hasta el gobernador de Santa Fe, y el gobernador de Santa Fe con la mejor intención, obviamente, me planteaban el conflicto vicentín, yo pensé que el conflicto vicentín estaba mucho más asumido en la sociedad santafesina. Y me di cuenta que no era así, que al contrario, que el peso de Vicentín en Reconquista es enorme, y bueno, de allí los fallos judiciales que obtuvieron. Bien. No, te decía que lo que salió a la luz acá es que hay un mercado ahí en donde hay triangulación, en donde hay evasión, en donde algo hay que hacer. Definitivamente, ¿no? Yo por eso digo, no, y es un mercado que va a adquirir mucha importancia, mucha trascendencia en el futuro. Y para que todos se entiendan, ¿no? Nosotros no tenemos un problema con los actores privados del negocio cerealero. Lo que tenemos es alguna cautela, por decirlo de algún modo, de ver cómo eso evoluciona por todas estas cosas que estás diciendo. Y tener una empresa de referencia nos permite a nosotros ver dónde se hacen, entre comillas, las picardías. Claro. ¿Cuándo vas a anunciar ese paquete de medidas? Paquete es una palabra que quedó media mal de los 90, pero ese conjunto de 50 o 60 medidas de impulso a la economía. Eso ya está todo listo. Yo lo que pasa es que pedí que Guado, Culfas y Martín Guzmán hablen con los gobernadores para ver, de tratar de que ese plan tenga un mejor impacto regionalmente. A ver qué necesita cada región del país para poder ser como más preciso en las medidas y ayudarlos y presentar el plan con una serie de normas generales y después de normas de región por región. Y en ese punto estamos, por eso lo estamos devorando. Pero viste cómo funciona este país, ¿no? Que durante semanas estuvieron diciendo, hablan solo de la cuarentena, y salgan de la cuarentena, se enamoraron de la cuarentena, y entonces presentamos un proyecto de ley de reforma judicial, pero ¿cómo van a plantear este tema en el medio de la cuarentena? Dicen. Yo ya me veo que cuando presentemos las medidas económicas me van a decir lo mismo. Pero ¿cómo presentan un plan de medidas económicas en el medio de la cuarentena, en el medio de la pandemia? O sea, es todo muy difícil en este país, todo muy difícil. Yo lo explico así, que el que me escucha que entienda, lo explico de este modo para que definamos bien el escenario en el que estamos, porque si no podemos equivocarnos. Ayer Axel dijo algo que tiene mucha razón, ¿no? Cae la economía nuestra por culpa de la cuarentena, cae la economía del mundo y es por culpa de la pandemia. Se nota mucho lo que hacen. Y el problema es que hay mucha gente que honestamente ingenuamente cree en lo que le están escribiendo. Vos dabas el ejemplo de Francia recién, que con los mismos contagios tiene 10 veces más fallecimiento. Ayer se conoció que en el segundo trimestre Francia cayó también arriba del 13%. Claro, se conoció que es un fenómeno mundial. Es un fenómeno mundial porque se ha retraído enormemente el consumo. Y bueno, y obviamente las muertes también generaron un colapso en la actividad industrial. La velocidad de contagio de esta enfermedad es asombrosa. Y fue lo que le pasó a Europa. Cuando entró, porque Europa hizo cuarentenas, pero cuando ya todo estaba desatado. Entonces no pudo parar las cosas. Y no tuvo tiempo para ordenar su sistema sanitario, para dar respuesta.
Les pasó a muchos, le pasó a Francia, le pasó a España, le pasó a Italia, le pasó un poco a Merkel, pero Merkel lo que tuvo es, Merkel como el Estado alemán está muy presente, tuvo capacidad de respuesta. Está la información de que la aceptación a la última propuesta de la deuda alcanza el 35%. ¿Es así? Y en todo caso, ¿cómo se sale de esa situación? Porque el Estado ya mejoró mucho su propuesta. Sí, no, nosotros igual seguimos hablando con todos y vamos a seguir trabajando para ver si podemos lograr mejores resultados. Ahí tenemos una posición muy dura de algunos fondos, incomprensiblemente dura, tercamente dura, que bueno, ellos ya saben que la nuestra fue la última oferta, que no podemos hacer más esfuerzos y que espero que lo comprendan. Espero que comprendan que ni siquiera les estamos pidiendo que pierdan, estamos pidiendo que ganen un poco menos. Así que espero que lo entiendan. Y vamos a seguir trabajando en los días que vienen para ver si logramos el acuerdo. No sé cuál es el porcentaje real de aceptación, porque eso tiene mucho de especulación, Roberto. Son números muy especulativos. Eso no sé exactamente cuál es el número de aceptación que tiene. Bien. Te paso para que te haga un detalle también para algunos, ¿no? ¿Sí? Cuando nos ponen en esos casos el ejemplo de Ecuador y dicen, no, pero miren, Ecuador ya arregló y nosotros seguimos dando vuelta con la simplificación que hacen en Argentina. Ecuador renegoció con tasas de 5 puntos más o menos en un mundo que paga 0. Uh-huh. Y aceptó eliminar las cláusulas de acción colectiva, que son cláusulas que rigen internacionalmente y que precisamente se impusieron en el mundo a partir de lo que los fondos buitres hicieron con Argentina. Les digo estas cosas porque, claro, bueno, si yo acepto todo lo que me dicen, entonces también tengo arreglado el tema de la deuda. Claro. ¿No? Yo cuento estas cosas porque las repiten, las escucho, ¿no? Miren el caso de Ecuador, qué sé yo. Por eso es que las marco, simplemente. Hay un punto si yo hubiera aceptado todo lo que me piden los acreedores, yo hubiera cerrado el acuerdo. ¿Hay un punto de exigencia en donde es preferible no arreglar que aceptar eso? Y sí, porque si el punto de exigencia es que yo le haga padecer más cosas a los argentinos que ya padecen mucho, eso es un dilema ético que yo no tengo, porque sé lo que la ética me manda a hacer. Si el acuerdo supone que los argentinos se posterguen más, yo no lo voy a hacer. Si el acuerdo supone que los jubilados tengan que tener más ajustes, yo no lo pienso hacer. Que han tenido muchísimo. Si el acuerdo exige que deje de auxiliar a los 9 millones de argentinos que aparecieron en el INPE, yo no lo voy a hacer, eso está claro. Eso está claro. El límite es que me exijan lo que suponga más padecimiento para los que más necesitan. Eso no lo voy a hacer. Fernando Siveira te hace una pregunta, Alberto. ¿Qué tal, Alberto? Buen día. ¿Cómo andas, Fernando? Bien. Te quería preguntar a propósito del proyecto de reforma judicial. La oposición ya dijo, bueno, que no iba a votarle una reforma a este gobierno. De hecho, no participaron del acto al que había sido invitados. Y después también aparece la cuestión de los cuántos miembros tiene que tener la Corte, ¿no? Que parece una cosa aparte. No sé cómo ves vos esta posición. Esa es una discusión falsa, porque no es un tema de la comisión. La comisión lo que me tiene que recomendar es qué hacer con la Corte. En la Corte hay muchos problemas de funcionamiento. Acá lo que hay que explicar, por ejemplo, es que si una estadística dice que la Corte ha dictado 100 sentencias, la estadística también dice que hay alrededor de 80 que consiste en poner una plancha, una fórmula de estilo que dice que por no reunir las características que manda la ley de sentencia definitiva, rechazas el recurso extraordinario. Son 3 renglones.
Ahora, esa sentencia demora un año, año y medio en salir. Hay muchas cosas en la Corte que deben revisarse. Por ejemplo, la Corte tiene la ley que rige el recurso extraordinario es la ley 48. Piensen ustedes que ya superamos las 27.000 leyes. ¿Se dan cuenta de cuándo es la ley 48? Es del siglo XIX. Desde entonces a la fecha, la Corte fue ampliando su marco de acción. Y entonces dijo, no, nosotros actuamos, como dice la ley 48, cuando hay sentencia definitiva. Pero si hay riesgos institucionales, también actuamos. Y si hay arbitrariedad, también actuamos. Y después vino el poder político y dijo, bueno, también pueden actuar por per saltum, cuando el Estado lo necesita, ahí también actuamos, que es otro caso de gravedad institucional. Entonces fue ampliando su marco de acción sin sustento legal, solo con sustento jurisprudencial. Ahora, eso se convirtió en una gran arbitrariedad, que dice que la Corte ve que si se ha violado mi principio de defensa en el proceso, en la causa A dice que sí, en la causa B dice no hay sentencia definitiva y por lo tanto no actuó. Y eso es un mecanismo muy arbitrario, es absolutamente arbitrario por discrecional, ¿no? Esas son cosas que ocurren en la Corte, no en esta Corte, en la Corte de los últimos años, que hay que ver y encontrar una solución. El número de miembros no es la cuestión. No es la cuestión. Yo en campaña dije que la Corte no necesita más de 5 miembros. Esa no es la cuestión. Esa es la cuestión que imponen. Me causa mucha gracia porque, por ejemplo, he leído y he escuchado en los diarios clásicos, para no llamarlos hegemónicos, los diarios clásicos y en sus respectivos canales de televisión, cuando se conocieron los miembros de la comisión, un zafaronista ingresa a la comisión. El zafaronista es Gustavo Ferreira, titular de Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Casi un discípulo de Germán Vidal Campos, que no era un peronista precisamente. Germán Vidal Campos, por quien no lo conoce, era un hombre liberal. Todas las semanas, todos esos días leyendo el zafaronista, el ingreso del zafaronista, ingresa para ampliar el número de la Corte, y hacen un reportaje en el diario La Nación al zafaronista. Perdón, lo digo con mucho respeto por el doctor Ferreira. Y ¿qué dice el zafaronista? Que la Corte con 5 miembros puede seguir funcionando tranquilamente. Y en la comisión también hay un gran jurista, otro gran constitucionalista, que hasta donde sé es un filo radical, que es Andrés Gil Domínguez, que fue uno de los más tenaces cuestionadores de la ley de medios y presentó acciones de inconstitucionalidad de la ley de medios y escribió artículos y fue feroz contra la ley de medios. Y yo no leí en ningún lado que un abogado que pensaba como Mañeto está en la comisión. Y resulta que ese abogado, que es otro gran jurista, otro gran constitucionalista argentino, le hace un reportaje que dice que la Corte tiene que tener 9 miembros. Yo marco esto para advertirle a la gente cómo van construyendo ideas, imágenes que no son ciertas. Nosotros, en verdad, la oposición, y Cambiemos fundamentalmente, debería estar muy agradecido con la reforma que propusimos. Porque con la reforma que propusimos, lo que le garantizamos a Cambiemos es que si ellos deben enfrentar procesos penales, no le va a pasar lo que le pasó al gobierno de Cristina Kirchner. Porque no lo vamos a permitir.
porque no estamos de acuerdo con la doctrina Idursun y no queremos que esa lógica prospere. Y si hay alguien que se puede beneficiar con la reforma judicial, son los miembros del ex gobierno, porque públicamente he deplorado la conducta que tuvieron durante la gestión anterior y me estoy comprometiendo públicamente a no hacer con ellos lo que ellos hicieron con otros. Entonces pongamos las cosas en claro, porque así son las cosas. Perfecto. El resto es mentira. El resto es mentira. Cuestionar la presencia de Alberto Beraldi. Miren, en el año 2003, cuando llegamos al gobierno y quisimos hacer esta misma reforma, ¿a quién llamamos para hacer la reforma? A Carlos Alamián y Alberto Beraldi. Y nadie los cuestionó. Nadie, absolutamente nadie. Ahora lo cuestionan porque son abogados de... Por favor. Y durante todo este tiempo decían, qué pena que no salió aquella reforma. Por favor. Yo sé que mis modos se chocan siempre con la hipocresía, pero me cuesta ser un hipócrita, me cuesta mucho ser un hipócrita porque no lo soy. Simplemente por eso. A propósito de la postura de la oposición, te quería preguntar Macri viajó a París, en medio no se sabe bien por qué, pero cuando llegó allá dijo, acá se vive en libertad y responsabilidad. Yo preguntaba a propósito de esas declaraciones. Nada que ver. Nada, cada uno es dueño de sus palabras y también responsable de sus palabras. Entonces, creo que cada argentino sabrá medir quién lo dice y cómo lo dice y dónde lo dice. Yo sinceramente no tengo mucho más que agregar. Alberto, te hace una pregunta a mi compañera Jimena Fuertes y te liberamos. Dale. Buen día, Alberto, ¿cómo te va? Hola, Jimena, ¿cómo estás? Bien. Te quería consultar entonces, en función de lo que te preguntó recién Fernando y Roberto con respecto a los distintos temas, reforma, Vicentín, ¿cómo consideras que está ejerciendo su rol la oposición? Si están teniendo una oposición criteriosa o si están haciendo oposicionismo de antemano ya decir que no a todo. Yo creo que hay dos tipos de oposición, ¿no? Como siempre digo. Una oposición que gobierna, con la que uno logra un mejor nivel de entendimiento porque todos vemos la gravedad que heredamos, todos vemos la situación de crisis que recibimos y entonces todos ahí nos mancomunamos en tratar de hacer el esfuerzo en favor de la gente. Los que gobernamos pareciera que no tenemos tantas diferencias conceptuales, tenemos diferencias ideológicas, digo claramente, pero sobre el presente no tenemos tantas diferencias conceptuales. Después están los que están en Twitter, como digo yo, ¿no? Y ahí los que están en Twitter son los que arman cacerolazos, los que le hicieron creer a la gente que Vicentín era un acto de expropiación, que después íbamos por sus casas, por sus departamentos, por sus campos, en fin, y son realmente los que frustran la salida argentina. Esa es la verdad. Yo espero que en algún momento eso pare, es lo que más espero. Pero no, si vos me preguntás si tengo mucha esperanza de que eso ocurra, la verdad que no. Pero sería bueno que reflexionen, que adviertan el país que dejaron, ¿no? Yo escucho hablar de algunos que dicen, pero lo que pasa en Argentina es que falta un plan. En su momento presentaron un plan que no lo pudieron sostener ni 10 minutos. Y la verdad es que yo, a partir de esas experiencias, mucho en los planes no creo. ¿Para qué voy a mentirles? Yo aprendí con Kirchner que más que tener un plan hay que tener objetivos y lograrlos. Y que la vida política es dinámica, y que la vida misma es dinámica. Y que por lo tanto esto de apegarse a un plan y decir, hacemos esto, hay que lograr objetivos. Eso es lo que hay que hacer. Y sí tener claro cuáles son los objetivos. Y nosotros tenemos claro que tenemos el objetivo de desendeudarnos, de acumular reservas, de
de tener un dólar competitivo para que los exportadores puedan exportar y traer más dólares, de volver al equilibrio fiscal, de lograr un superávit comercial tan pronto podamos. Bueno, todo eso lo tenemos como objetivos y todo lo que hacemos es pensando en eso. Pero yo ya los vi, a los que me decían cómo iba a ser la inflación aplicando las metas de inflación del Banco Central. Yo ya los vi, Yo ya los vi. Y terminaron con una inflación de 53 puntos, Yo ya lo vi, lo que me explicaban el plan en el presupuesto, que al día siguiente de aprobado lo alteraban porque todo estaba mal. Y esos son los que ahora me explican cómo hay que hacer las cosas. Yo no sé, yo me parece que eso, la verdad, lo mejor que podrían hacer es preservarse, guardarse un poco y entender que, bueno, que tuvieron un momento, hicieron lo que pudieron, no pudieron mucho, y lo que pudieron mal. Bueno, tratemos de que eso se evite y de que nada, que todo vuelva y nos dejen a tratar de poner orden allí donde todo lo desordenaron. Alberto, ahora sí la última. Algo que me preocupa mucho, Macri dejó 8 millones de personas comiendo en comedores. Sí. Algo aberrante. Un número que ahora está en 11 por la pandemia. Yo me pregunto si como el objetivo principal podemos pensar en que en 2023 eso no exista más. Y eso es central, obviamente. Para eso pusimos el IFE también, para aliviar un poco tanto malestar, por supuesto. No, eso está clarísimo. Nosotros necesitamos que todo eso se deje de ocurrir en Argentina, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? La pobreza es la mayor deuda que la democracia tiene con los argentinos. Y por eso toda mi campaña me la pasé hablando de la ética de la solidaridad, de entender que lo primero que tenemos que hacer es tender la mano a los que están más necesitados, de volver a poner en el escenario aquellos que se cayeron del escenario social argentino. Toda la campaña lo hice. Y yo voy a cumplir con lo que dije en la campaña, que además es lo que estoy haciendo. La reforma judicial no es ¿El ingreso universal va a existir o se descartó? No se descartó, pero es un camino un poco más largo, que nos exige una economía un poco más estabilizada. Lo que sí todos tienen que saber, porque hay que explicarle a la gente que el ingreso universal es para todos, absolutamente para todos. Eso es para los que más lo necesitan y para los que lo necesitan menos. No se descartó, pero me parece que hay que ser cuidadoso con los tiempos, porque no me parece que en este momento podamos hacerlo. Pero eso no significa que necesitamos estar presentes en todo momento al lado de los que lo están necesitando. Mientras haya pandemia, ¿hay IFE? Sí, por supuesto. Mientras haya un argentino que esté necesitando una emergencia, vamos a estar auxiliándolos. Eso es así. Alberto, te agradecemos mucho que nos hayas atendido hoy temprano. Ahí te saluda tu Alberto. Listo, que tengo que salir a jugar a pasear con Dylan. Gracias. Muchas gracias. ¿Podrá hacer una única cosa, Roberto? ¿Podemos cerrar la nota con un tema de Lito Nevia? ¿Qué te parece, Alberto? Es una gran idea, Alberto. Tenés razón, Alberto. Vamos con un tema de Nevia. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Abrazo a todos. Chao, abrazo, Alberto. Chao, gracias.